Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy, después de haber estado trabajando durante un tiempo con la densidad de los materiales y de los distintos elementos, es decir, esa relación que existía, en términos generales hablamos de densidad volúmica de masa, es decir, cuánto espacio ocupa un material frente a la cantidad de masa o la cantidad de peso que tiene. Vamos a ver cómo se le puede dar una explicación desde el concepto molecular. Es decir, qué sentido tiene que la densidad de un material sea mayor o menor que la de otro. Es decir, vamos a ver. Si recordáis, nosotros teníamos, por ejemplo, podíamos coger una estructura así, así un poquito, por ejemplo, que fuese un cubo, ¿ok? Donde tuviésemos un volumen, voy a intentar dibujarlo lo mejor posible, donde tuviésemos un volumen el cual estuviera relleno de ese material, o al menos parcialmente. Entonces voy a dibujar por aquí el cubo, esto por aquí, y ahora más o menos que nos quede tal que así. ¿De acuerdo? Tenemos aquí un cubo o un paralelepípedo en el cual yo introduzco un material cualquiera. Por ejemplo, agua. Vamos a hacerlo con el ejemplo del agua y el aceite, que se entenderá perfectamente. Y por otra parte, introducimos aceite. ¿Vale? Lo hacemos en dos experimentos separados. Primero introduzco el agua, luego saco el agua y después introduzco el aceite y saco el aceite. ¿Ok? Podemos meter o la misma cantidad de masa y comparar los volúmenes, aquel que ocupe más espacio tendrá menor densidad, o podemos introducir la misma cantidad de volumen y comparar las masas. Aquel que tenga menor masa tendrá menor densidad. Bueno, ¿qué es lo que nos ocurre? Que en este caso yo, por ejemplo, voy a introducir el agua y voy a ver que el agua, como ya hemos visto en formulación, son partículas de H2O. ¿Ok? Voy a considerarlo como una única partícula, un único círculo, aunque ya sabéis que serían así, dos pequeñitas, porque estos serían los hidrógenos y la grande sería el oxígeno. Esto lo hemos visto a la hora de estudiar la formulación. Entonces, yo lo que voy a hacer es ir colocando partículas en cada una de ellas, tal que así. ¿De acuerdo? Una, otra, otra. Va a haber una relación entre ellas, pero simplemente las vamos a colocar tal que así. Y podríamos seguir colocando también hacia arriba, hacia los lados, como se quiera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cada una de estas partículas va a tener una masa, la cual nosotros en un principio no tenemos por qué conocer, o veremos más adelante que la podemos conocer. Pero por el momento simplemente nos quedamos con que esto va a tener una masa. Y de la misma manera va a ocupar un volumen. Sea la partícula más grande o más pequeña, esta partícula va a ocupar un volumen. Por tanto, podríamos decir que la densidad de una partícula de H2O sería la masa de la partícula entre el volumen que ocupa la partícula. ¿Ok? Hasta aquí nos ocurre lo mismo que teníamos con el agua simplemente, que era que la densidad del H2O era la masa de H2O entre el volumen de H2O. ¿De acuerdo? Hasta aquí lo tenemos exactamente igual. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que cuando yo ahora elimino estas partículas, ¿vale? Voy a dejar, eso es lo que iba a decir. Voy a dejar algunas porque se me va a borrar todo el dibujo. Y introduzco el aceite, básicamente lo que voy a hacer es darme cuenta de que voy a introducir otro tipo de partículas, las cuales quizá no sean tan sencillas como H2O porque el aceite es una grasa y la grasa está compuesta por partículas de la química del carbono que son mucho más complicadas. Pero bueno, en resumidas cuentas, lo que vamos a hacer es introducir otras partículas, repito, de otra forma, que no tendrán ni la misma masa ni ocuparán el mismo volumen, pero tendrán, lógicamente, la relación que tengan entre sí. Es decir, la densidad de la partícula, en este caso de aceite, será igual a la masa de la partícula de aceite entre el volumen de la partícula de aceite. ¿De acuerdo? Aquí sería lo mismo de H2O y de H2O. ¿Ok? ¿Y qué es lo que ocurre? Que nosotros cuando tenemos establecido este sistema entre
la densidad de cada una de las partículas, lo que realmente nos importa es comparar estos modelos, porque al final esto se va a traducir en la densidad del aceite igual a la masa de aceite entre el volumen de aceite. Esto es lo que realmente nos va a ocurrir. Es decir, que cuando yo comparo la densidad de cada una de las partículas, lo que realmente estoy haciendo es comparar la densidad total de la materia, ¿de acuerdo? Es decir, como yo ahora sé que la densidad de la partícula de H2O va a ser mayor que la densidad de la partícula de aceite, a la conclusión que llego es a que la masa de una partícula de H2O entre el volumen de una partícula de H2O tiene que ser mayor que la masa de una partícula de aceite entre el volumen de una partícula de aceite. Al final aquí lo único que he hecho es básicamente sustituir la densidad de la partícula de H2O y la densidad de la partícula de aceite por sus expresiones. Entonces, de esta manera, esta es la relación que se establece en cada uno de los casos de las densidades. ¿Qué es lo que pasa? Que más adelante aprenderemos cómo podemos calcular la masa de cada una de las partículas y de esa manera, sabiendo el volumen que pueda tener cada una de las partículas, que esto ya es un poquito más complicado, de hecho, quizá busquemos los datos para que sea más sencillo, podremos encontrar la relación que existe entre las partículas, en este caso entre las densidades de las partículas y consecuentemente las densidades de los materiales como tal. Esto nos ocurre de la misma manera con los gases. Los líquidos y los gases en ese aspecto funcionan de manera bastante similar. Estudiaremos más adelante las diferencias entre los tres tipos de estados y veremos que realmente existe una relación similar entre líquidos y gases, la cual no tiene por qué cumplirse en los sólidos, sobre todo a la hora de ordenarse en términos de densidades. Pero sí que es importante que tengamos en cuenta que al final lo que ocurre en una sola partícula de la materia va a ocurrir en el resto de partículas de la materia. ¿Por qué? Porque ese material se va a comportar de la misma manera a nivel general que cada una de sus partículas por individual. Es decir, volvemos al ejemplo del agua. Si aquí teníamos hasta cierto nivel, supongamos que aquí echábamos agua y aceite, el agua llegaba hasta aquí y el aceite luego se colocaba encima y podía llegar hasta aquí. Recordad que esto ocurría porque el agua tenía mayor densidad, ¿ok? Coloco por aquí en esta zona el agua, todo esto por aquí sería agua, y por aquí arriba voy a colocar el aceite. Bueno, entonces, ¿esto por qué ocurre? Pues porque de la misma manera que sabemos y hemos podido medir que 1 litro de aceite eran 800 gramos y sin embargo 1 litro de agua eran 1000 gramos, esto es para el aceite y esto es para el agua, de tal manera que sabemos que la densidad del agua es mayor que la densidad del aceite. Si pudiésemos medir lo que pesa o la masa de cada una de las partículas de agua con respecto al volumen que ocupan, nos daríamos cuenta que se mantendría esta relación. Es decir, que por cada gramo que tuviésemos en el aceite, o mejor dicho, por cada mililitro que tuviésemos en el aceite, tendríamos 0,8 gramos de aceite, y por cada mililitro que tuviésemos en el H2O, tendríamos 1 gramo de H2O. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya sabéis que a nivel molecular las partículas no podemos trabajar en concepto de gramos. Es muy complicado que trabajemos en concepto de gramos porque una partícula es completamente ridícula con respecto a lo que trabajaríamos en la vida cotidiana. Es decir, si nosotros en cosas de la superficie normal estamos trabajando con gramos, una partícula es infinitamente más pequeña que cualquier cosa que conozcamos. Por tanto, no va a pesar nada cercano a un gramo. ¿Siempre será un múltiplo de 1 gramo? Por supuesto, porque al final siempre podemos ir para arriba y para abajo todo lo que queramos, pero estamos hablando de que las partículas pueden pesar de en torno a 10 a la elevado a menos 20 y pico
unidades, depende de lo grande o pequeña que sea la partícula, de gramos. Es decir, 0, más de 20 ceros y después 1. Eso sería básicamente el peso de una partícula en general. Repito, según lo grande que sea y según la cantidad de protones y neutrones que tenga, nos daremos cuenta de que una partícula tiene mayor masa que otra y consecuentemente mayor peso. Pero claro, recordad que para el concepto de densidad no es solo importante tener en cuenta cuánta masa tiene. Porque si yo tengo una masa muy grande, pero ocupa un volumen gigantesco, la densidad no tiene por qué ser muy grande, porque diríamos que el peso estaría muy bien repartido. Sin embargo, si nosotros tuviéramos una masa que no tendría por qué ser muy grande, pero tuviésemos un volumen muy pequeño, entonces la densidad podría ser mayor incluso que aquella parte que tiene más masa. Es decir, por eso es tan importante que encontremos esta relación que hemos visto aquí. Es decir, la que teníamos aquí, o aunque no sea con cada una de las partículas, sino simplemente con el material como tal. Porque lo que os digo, podemos tener muy poca cantidad de material, pero que ese material ocupe muy poco volumen y por tanto la densidad será muy alta. Recordamos que densidad era masa entre volumen. La manera de que esto crezca es o aumento la cantidad de masa o disminuyo la cantidad de volumen. Cualquiera de las dos me sirve para poder ver que la densidad aumenta. Y viceversa, si quiero disminuir la densidad, o disminuyo la cantidad de masa o aumento la cantidad de volumen. Por eso es por lo que algunos materiales que pueden tener mucha masa, puede haber mucha cantidad de materia, pero ocupa un volumen muy extenso, no tienen por qué ser más densos que aquellos que tengamos muy poquita cantidad de materia, pero el volumen sea muy reducido. Así que chicos, en este vídeo hemos visto una condición importante que es cómo se estructura, o mejor dicho, por qué existe ese concepto de densidad en términos moleculares. Es decir, de la misma manera que se comporta el líquido o el gas en la superficie, es decir, cuando tenemos el material normal, se comportaría a nivel molecular, o más bien al revés, de la misma manera que se comporta a nivel molecular, sería como se comportaría en la vida cotidiana. Entonces, esto es relevante para saber de dónde proviene este comportamiento. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádmelo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.